Como digo cada semana y cada semana se repite, un gusto estar estos minutos con el doctor Héctor Vélez Cortés, oncólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Julio, ¿cómo estás? Y un placer para mí estar con nuestro público de nuevo para explicarle un poquito sobre cosas de hematología y oncología. Precisamente, doctor, siempre estamos acostumbrados a oírlo como oncólogo, pero me gustaría que trabajáramos algo hoy sobre el campo de la hematología. Y creo que un punto muy importante tiene que ver con las transfusiones de sangre, ¿verdad? ¿Cuándo realmente hacer o no una transfusión? Así que me gustaría precisamente que comenzáramos, doctor. ¿Cuándo se indica una transfusión de sangre? Pues mira, hay unas guías de cómo utilizar mejor los productos de sangre. Y vamos a llamarle productos de sangre a cualquier cosa que se extrae de una donación, ya sea plaquetas, células rojas o plasma. Esos productos de sangre pues son terapéuticos, los podemos utilizar, ¿verdad?, para rescatar personas con anemia, por ejemplo, para una transfusión de sangre, personas que tienen muy pocas plaquetas y están sangrando. Y ahora más que nunca tenemos que ser bien juiciosos de cuándo escoger el momento y la cantidad precisa para hacer transfusiones de este tipo, porque sabemos pues que esto es un tejido donado. Sale de una persona y si esa persona pues pueda tener una infección con virus, pues ese virus puede, ¿verdad?, estar dentro de esa transfusión y el recipiente contagiarse. O sea que ¿cuándo es? Pues tenemos que aprender a determinar cuál es el mejor momento, pero hay unas guías y esas guías son bastante completas. Si nos dirigimos a la Cruz Roja. La Cruz Roja es probablemente a nivel mundial el ente que tiene más experiencia en transfusiones. Y ellos tienen una guía y dicen cuándo recomienda, siempre respetando el juicio clínico, ¿verdad?, el juicio médico, pero cuándo uno debe considerar una transfusión. Por ejemplo, en hemoglobina, entendemos que una persona que tiene 8 o más de hemoglobina probablemente no necesita una transfusión, pero eso va a depender de cuál es su estado clínico, ¿verdad? Si la persona tiene un infarto cardíaco, si la persona tiene un ataque de asma y tiene hemoglobinas de 8, pues probablemente utilicemos una transfusión. Pero una persona que está totalmente bien, que no tiene ningún síntoma, entonces pudiese tolerar 8 y no es necesario hacer una transfusión obligatoriamente. Supongamos, doctor, que tiene que hacerse una transfusión, tiene 7, tiene 6 de hemoglobina. ¿Qué pasos se dan antes para yo estar seguro que ese producto no tiene ningún virus? Y bueno, mucho más pertinente esta pregunta en momentos de pandemia. Y yo estar claro y seguro, confiado de que ese producto está libre de cualquier cosa. Bueno, se hacen unos intentos bastante intensos para eliminar o saber si el donante tiene virus, por ejemplo, hepatitis, HIV, citomegalovirus. Hay algunos que se le hace un seguimiento a esa unidad del donante, pero la verdad es que no se prueban todos los patógenos y todos los virus del mundo. O sea que es posible que un donante que tenga coronavirus pudiese esa transfusión llevar el virus. Lo mismo pasaba con chikungunya, lo mismo pasaba con Zika, que había un miedo de que esos virus que no se estaban probando en esas donaciones pudiesen tener y acarar el contagio del virus. Así que no se puede tomar a la ligera y hacemos un esfuerzo por evitar algunos virus, pero no podemos evitar absoluta y totalmente el contagio, ni una reacción alérgica tampoco, que es de las cosas más importantes a considerar en una transfusión. Ahora, me imagino que en estos tiempos, de todas maneras, las medidas de seguridad y de protección al paciente pues van a ser las mismas que se utilizan en general para evitar el contagio con el coronavirus. Sí, y depende también del donante, ¿verdad? Si el donante sabe que tiene alguna enfermedad importante, pues lo debe comunicar y él debe de abstenerse de hacer una donación. Pero como te había dicho, no hay ninguna cosa que diga que una transfusión es total y absolutamente segura. Siempre hay un riesgo que es pequeño, pero existe. Y por eso es que siempre recalco que el buen juicio en la utilización de productos de sangre es vital. O sea, como si pandemia, eso se aplica en todas las situaciones, exacto. Claro. Bueno, es muy importante, doctor, esta información, porque como vemos, y usted lo ha mencionado mucho en los segmentos anteriores, de ediciones anteriores,
muchas personas se limitan incluso a ir a hospitales o a centros de salud por el miedo al contagio, pero en el caso de la necesidad de una transfusión, eso es impostergable. Sí, y hay algo también muy importante, ¿verdad? A medida que las personas, ¿verdad?, no van a donar, pues entonces los recursos están escasos y debemos utilizarlos en estas personas que realmente le hace falta. Es muy triste cuando se transfunde inapropiadamente a un paciente, porque realmente no lo necesita, y cuando entonces tienes una real emergencia no consigues un producto para transfundir. Entonces hay una persona que recibió un producto tal vez que no lo necesitaba y otra persona que puede tener unas consecuencias nefastas porque no había para transfundirlo. Esos criterios siempre se tienen que haber utilizado, pero ahora en tiempos de pandemia muchísimo más. Aún más. Doctor Héctor Vélez, gracias por haber estado con nosotros como siempre. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Julio.